derivadas y sus aplicaciones, que justamente es la tarea número 4. Entonces vamos leyendo el ejercicio como tal. El dueño de un vivero ha determinado que el costo en dólares de cultivar X cientos de geranios, que significa lo de X, está modelizado por C valor en X es igual a 200 más 100 raíz cuarta de X. La función de ingresos por la venta de estos X, que ya sabemos que son cientos de geranios, está modelizada por R de X, que es igual a 120 más 90 raíz de X. Considerando esto, dado el costo promedio viene dado por C evaluada en X sobre X y el ingreso medio viene dado por R evaluada en X sobre X, calcule el costo promedio, ingreso promedio y la utilidad promedio. Considerando que la utilidad promedio está formulita, que se puede obtener al vender 300 geranios. Aproxime su respuesta con 2 decimales. Para poder entender esto que está aquí, ya nos están dando las fórmulas que debemos usar, las cuales son C valor en X, que es el costo, y eso tiene que ser sumamente sencillo identificarlo, y acá tenemos los ingresos de venta, y su formulita es la de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Dado el costo promedio que viene dado por C sobre X. Entonces, considerando eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Poner que es el costo promedio. Por ello, el costo promedio lo voy a poner como costo promedio evaluado en X, que ya sabemos que es el costo promedio. ¿A qué va a ser igual? Nos dice que es igual a C sobre X. Ok, C evaluada en X dividido para X. Teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Quién es C evaluada en X? C evaluada en X es esta formulita que está aquí. Entonces, netamente lo que debemos hacer es transcribirlo. Que sería 200 más 100 raíz cuarta de X. Al tener presente eso, lo único que nos tocaría es dividirlo para X. Dividido para X. ¿Ya? Ok, ya tenemos la formulita. ¿Hay alguna pregunta en esa partecita? Pues no, pues nada más. Ya tenemos esa parte de costo promedio. Pero no se olviden que más adelante en el texto nos dice calcule el costo promedio. Ok, yo ya tengo el costo promedio, que es lo que me dice el ejercicio. Pero el costo promedio, pero ahora ¿en qué cosa? Al vender 300 geranios. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es el costo promedio evaluado en 300, que son los geranios. ¿Eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 200 más 100 raíz cuarta, pero ¿de quién? ¿Quién es X? Sería 300. Dividido para X. ¿Pero quién es X? 300. Entonces, allí lo único que podemos hacer para disminuir un poco esto, lo del procedimiento, sería sacar factor común 100. Saco factor común 100 quedaría 2 más 1 por raíz cuarta de 300 dividido para 300 como tal. Después de eso, lo único que tenemos que hacer es simplificarlo. Simplifico los ceros y me quedaría este resultado que está aquí. Si ustedes quieren ser más próximos al valor, lo único que tienen que hacer es usar la calculadora. Si ustedes usan la calculadora, raíz
cuarta de 300 es aproximadamente 4.16. Entonces, si lo buscan más próximo sería 2 más 4.16, 6.16 sobre 3. Ese sería el punto más próximo a lo que ustedes deberían encontrar. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenemos lo que es el costo promedio, considerando como tal que sería al vender los 300 geranios. Ok, de ahí que más nos tocaría el ingreso promedio. Este ingreso promedio ya nos da una formulita que es L de X dividido para X. Entonces, ese ingreso promedio podemos ponerle como IP o ingreso TP, que es ingreso promedio, evaluado en X, nos dice que es igual a ¿cuánto? A R evaluado en X sobre X. Entonces sería R evaluada en X sobre X. Considerando eso que está allí, ¿cómo va a quedar? R de X, ¿nos da? Claro, eso sí nos están dando el ejercicio. ¿Dónde está R evaluada en X? 120 más 90 raíz de X. Y esto está dividido para X. ¿Ok? Ya tenemos eso sumamente presente. ¿Qué más debemos hacer? Considerando eso, nos dicen que calcular asimismo el ingreso promedio, ¿sí? El ingreso promedio, pero ahora con 300 geranios. Entonces es la misma mecánica que hicimos anteriormente. Es decir, aquí no se olviden que aquí tenemos el costo promedio y el ingreso promedio. Entonces, el ingreso promedio evaluado en 300 geranios, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 120 más 90 sobre raíz de 300 dividido para 300. Teniendo en cuenta eso que está allí, podemos hacer factor común, ¿verdad? Entre 120, 90, siendo que podemos hacer un factor común de 30, ¿verdad? Si hago factor común de 30 sería 30, esto va a ser igual a 30, y ahora si saco factor común de 30, todo esto sería 4 por 30, 120, más 3 por 30, 90. Este raíz de 300 lo podemos cambiar. No se olviden que la raíz de 300 puede ser tranquilamente la raíz de 100 por 3. ¿Y eso qué sería? Se distribuye la raíz para ambos. Entonces, raíz de 100 es 10 directamente raíz de 3. Entonces podemos aquí multiplicar directamente 10 raíz de 3 dividido para 300. Y eso, al simplificar, ¿cómo quedaría? Se me va, y me queda 30 entonces, ¿verdad? Pero aquí le podemos sacar tercera 1, tercera 10. Todo esto que está aquí se me va a ir. Teniendo eso presente, podemos seguir simplificando posiblemente. ¿Por qué? Porque este amiguito que está aquí, ¿a qué puede ser igual? Esto puede ser igual directamente a 4 y 10 por 3, 30, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no sacamos una mitad? Mitad sería 2 por 2, 4, más, no se olviden que aquí hay 30. 15 por 2, 30, raíz de 3, dividido para 10. Ponemos la línea divisora y netamente vamos a simplificar. Mitad 1, mitad 5. Y ya nos queda mucho mejor expresado. 2 más 15 raíz de 3 dividido para 5. Y ya tendríamos todo ese procedimiento hasta ahora.
que justamente quedaría el ingreso promedio como tal. Y eso lo vamos a poner con verde, no se olviden. Consideramos porque ya tenemos el ingreso promedio, ¿qué es lo que vamos a decir? Ok, tenemos el ingreso promedio, pero nos están preguntando algo físico, algo fijo como tal. ¿Y qué es? Es la utilidad promedio. Si es que no le llegan a dar fórmula, tienen que recordar como tal que algo sumamente sencillo. Si estás en carreras como tal que son de administración, de economía y demás afines. Entonces, la utilidad promedio o la utilidad como tal sería los ingresos que se tienen menos los costos que se tienen. Eso es si no se llegase a dar lo que es una fórmula como tal. Pero aquí está sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque igual tienen ya costos, tienen ingresos y es sumamente lógico lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a quitar y directamente vamos a calcular lo que es la utilidad promedio. La utilidad promedio pueden ponerle como ustedes gusten. Yo tranquilamente puedo ponerle U.pro o si no directamente UPRO. UPRO. Sí, no se olviden que son variables esto que está aquí. Entonces el punto no es tan necesario ponerlo. ¿Sí? Entonces UPRO. ¿Qué es UPRO? Ya nos está dando la formulita. UPRO justamente ¿qué es? Es nada más y nada menos que RC R menos C sobre X, ¿verdad? Podemos ponerlo, claro, no hay problema. Podemos poner R evaluado en X menos C evaluado en X. Esto está dividido sobre X. Tenemos las fórmulas ya presentadas anteriormente, claro, ya las tenemos. Ojo, ya tenemos las fórmulas, más no tenemos algo de más de eso, ¿ok? Entonces, ¿quién es R evaluado en C? Ya tenemos R y C. Ojo, no se guíen por las partes que están aquí, sino directamente por lo que nos está diciendo el ejercicio. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, pues vamos a escribir las fórmulas que nosotros ya teníamos planteadas. Entonces, ¿quién es R? R es 120 más 90 raíz de X, esto es R, menos, ¿quién es C? C es 200 más 100 raíz cuarta, directamente raíz cuarta de X, y esto está dividido para X. Ponemos la línea de división. Teniendo en cuenta eso, ¿qué vamos a hacer? Nos podemos ir de largo con el ejercicio. Entonces, eso sería en esa parte. Pero no se olviden que primero tenemos que evaluar los 300 que están aquí. Pero antes de poder evaluar los 300, ¿por qué no hacemos más pequeña lo que es la expresión? ¿Verdad? ¿Cuánto quiere esto que está aquí? Esto va a ser igual a 120 menos 200 sería menos 80. Menos 80. Lo otro ya no hay que poder, ya no se puede simplificar ni nada por el estilo. Sería 90 raíz de X menos 100 raíz cuarta de X. Todo eso dividido para X. Ponemos la línea divisora. Ok. Teniendo presente eso, solamente nos tocaría evaluar los 300 gerarios. ¿Por qué? Porque ya evaluamos el costo promedio con los 300, que está justamente esto aquí. Tenemos también el ingreso promedio que está evaluado en los 300, que es este de aquí. Entonces, la utilidad, obvio, nos tocaría evaluarla con ese de allí. ¿Okay? Nos tocaría evaluar con eso que está allí presente. Considerando eso, entonces podemos irnos ya de largo con lo que sería el procedimiento, lo cual sería el U promedio, el U
promedio evaluado ahora en los 300 geráneos como tal va a ser igual a menos 80 más 90. Esto que está aquí es, no se olviden, raíz ahora de 300 menos 100 de la raíz cuarta de 300 sobre 300 directamente. Entonces, pues, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pues no se olviden que tenemos que seguir haciendo el procedimiento. Tenemos 80, 90 y 100. ¿Podemos hacer algún factor común entre todos ellos? Pues sumamente sencillo, podemos sacar la 20ava. Algunos de ustedes hubiesen dicho, profesor, sacamos factor común de 10. Sí, no hay problema. Y yo les animo a sacar el factor común de 10. Pero en este caso, yo, desde mi punto de vista, y conociendo, ojo, y aquí viene una pequeña clave, conociendo que la raíz de 300 más adelante se va a convertir en ¿qué cosa? 10 por raíz de 3, entonces voy a hacer esto que está aquí. Lo que les mencioné, voy a sacar factor común de 20. Saco factor común de 20. Y aquí quedaría como menos 4 más, si sacamos la 20ava, es como sacarle la 20ava a 90. ¿Sí? Entonces, si no, que es lo mismo que decir 90 sobre 20, simplifico, 9 medios, ¿verdad? 9 medios. Ya vamos a ver por qué estoy poniendo eso de allí. ¿Nos va a servir más adelante? Pues sí, nos puede servir mucho más adelante para algo más. Esto que está aquí, de una vez, para no usarlo tan adelante, lo usamos de una vez. ¿Cuánto es raíz de 300? 10 raíz de 3, que es lo que ya usamos aquí, no se olviden, esto es una multiplicación. Menos, ya no sería 100, sino sería 5 raíz cuarta de 300. Aquí es el raíz cuarta de 300, ya no le podemos hacer nada más. Seguimos con la parte de división, dividido para 300. Lo podemos simplificar de una. Esto con esto, mitad, 15. Directamente. Mitad, 5. Y se dan cuenta que se va a quedar mucho más sencillo con este aspecto. Entonces sería igual a ¿cuánto? Este 15 no se va a quedar ahí, pues sí, está lo más reducido posible. Muchas veces tenemos que reducir lo que más podemos. Sería menos 4 más 9 por 5, 45 directamente. 45 de la raíz de 3. Déjenme poner bien este 4. 45, así bien sería 45 raíz de 3 menos 5 raíz cuarta de 300 dividido para 15. Y hasta allí quedaría el ejercicio, que en este caso en la tarea era el número 11. Este está terminado, finalmente el número 11. Pueden darlo por terminado. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo directamente en el chat, para ir ya directamente a la pregunta número 12. Entonces, preguntas en el chat para yo poder ir viendo si tienen alguna duda como tal. Si hasta allí han entendido, me gustaría que en el chat puedan escribir ok, visto, listo, lo que ustedes gusten, ¿sí? Para poder tener conocimiento que ustedes ya el ejercicio número 11 lo entendieron al 100%.
¿Ok? ¿Alguien más que falte dentro del chat? Ok, entonces vamos para el siguiente ejercicio número 12. Denme un segundito para ir yendo al número 12, que justamente es este amiguito que está aquí. Complicado, puede ser un poco analítico en el sentido de la estructuración como tal. Entonces, comenzamos allí. Teniendo presente eso, ¿qué nos está dando el ejercicio? Se proporciona una tabla con la evaluación de las funciones f y g, y así con sus respectivas derivadas, f' y g', para diferentes valores de x. Si se dan cuenta, tengo f evaluado en 3, por ejemplo, aquí si me dice f evaluado en 1 es 3, g evaluado en 3 es 4, f' evaluado en 3 es 2, g' evaluado en 4 es menos 2. Eso tienen que tener presente. Entonces, vamos al ejercicio en el cual nos da literal A. No se olviden que este es el número 12 de cálculo de una variable. Derivadas y sus aplicaciones, unidad número 2. Para el literal A, ¿qué vamos a decir? Literal A. Para ello, este amiguito, ¿qué hacemos? Primero que nada, nos dice que h' evaluado en 2, calculamos ese valor si h evaluado en x es igual a x por f evaluado en x al cuadrado. Entonces, primero que nada vamos a poner lo que sería h evaluado en x, que sería igual a x por f evaluado en x al cuadrado. ¿Qué debemos calcular? Debemos calcular lo que es la derivada. Entonces, h' de x, ¿por qué vamos a calcular la derivada? Porque justamente la derivada como tal es lo que nos exige el ejercicio en esta partecita. ¿Ok? Considerando eso, ¿qué vamos a decir? h' de x va a ser igual. Aquí tenemos el producto. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es la derivada del producto? Pues nada más y nada menos que, si ustedes hacen esto, sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, considerando eso, hacemos la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de x? ¿Quién me puede decir cuánto es la derivada de x? ¿Cuánto sería la derivada de x? 1, ¿verdad? Entonces sería 1 multiplicado por f evaluado en x al cuadrado. Vamos a poner directamente con este tono. 1 por f evaluado en x al cuadrado, y se le suma, no se olviden, la primera por la derivada de la segunda. ¿Qué es lo que está pasando en la derivada de la segunda? Si nosotros tuviéramos f evaluado en a y se le llegase a sacar la derivada, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, primero, cuando esto tiene una derivada, ¿esto qué se aplica? La regla de la cadena, la cual es, siempre se deriva de afuera hacia adentro. Entonces sería la derivada de la primera parte, que sería f' por a,
multiplicado por el siguiente, que sería, no se olviden que es de afuera hacia adentro, entonces el siguiente sería lo que está adentro, que sería A', sea que A sea un valor o que A sea una función. Entonces, esto quedaría como f' evaluado en x al cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de 2x? Bueno, ya lo dije que sería 2x. La derivada de x al cuadrado, 2x como tal. Teniendo presente eso, ¿qué más nos tocaría hacer? Pues allí no lo tenemos tan difícil. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente lo que podemos hacer aquí es evaluar lo que dice el ejercicio. Por algo nos dice que h' evaluado en 2. Entonces, cuando h' está evaluado en 2, ¿a qué va a ser igual? 1 por f evaluado en ¿cuánto sería aquí? 1 al cuadrado, ¿verdad? Pero en este caso acuérdense que es 2, sería 2 al cuadrado, 4. Más 4 por f', 2 al cuadrado, acuérdense que es evaluado en 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 4 directamente. Ponemos aquí como multiplicación para no existir confusiones. Entonces esto va a ser igual a 1. ¿Qué nos tocaría ahora encontrar? ¿Cuánto es f evaluada en 4? F evaluada en 4 es 5. Entonces aquí sería 1 por 5 directamente, más 4 por, ¿cuánto sería ahora el siguiente? F' evaluada en 4. ¿Dónde está F'? Aquí. Evaluada en 4 aquí. Entonces sería justamente el 1 como tal. Multiplicado por 1. Ok, sería 1. Y acá está multiplicado por el 4. Para finalmente que nos dé 1 por 5. 5 más 4 por 4. Bueno, consideremos algo aquí que nos falta. Este no es 4. ¿Sí? No se olviden que es x igual a 2. Pequeño error que tenemos aquí. ¿Ok? Sería 2 directamente. Entonces sería 1 por 5, 5 más 2 por 4, 8. 8 más 5, 13, ¿verdad? Entonces ya tenemos el número 13. Y ese es el resultado de h' evaluado en 2. Teniendo presente eso, sigamos con el ejercicio como tal. ¿Qué nos dice ahora? Literal número B. Este ya está y le pueden poner tranquilamente visto bueno. ¿Ok? Vamos al siguiente. Asimismo, tenemos que analizar qué es h de x. H evaluado en x es x, f evaluado en 2x, entonces está elevado al cuadrado. Y asimismo sigue la misma mecánica que es h' evaluado en 2. Entonces, para el literal número B, decimos que h de x va a ser igual a f evaluado en 2x al cuadrado. Entonces a este amiguito le vamos a sacar lo que es la derivada. ¿Se nos puede hacer un poco extensa? Puede ser, no lo sabemos. Entonces, h' evaluado en x, ¿a cuánto va a ser igual? Directamente, ¿qué podemos decir aquí? Esta derivada, vamos a ver una pequeña mecánicas que les va a servir según las fórmulas que ustedes vayan a ver. Entonces, si yo tengo f evaluado en a y todo está elevado a un exponente n, y obvio, me toca sacarle lo que es la derivada, ¿a qué va a ser igual? No sé bien que la derivada puede ser así expresada o la derivada del argumento con respecto a x. Cualquiera de las dos son necesarias o como ustedes gusten usarlas. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto presente sería n por f evaluado en a. ¿Por qué digo n? Porque justamente n es la derivada del externo, del que está más afuera. Por, y todo esto está elevado a la n menos 1. ¿Sí? Pero este n menos 1, si lo queremos poner un poco más específico, es el exponente n menos 1
multiplicado por el siguiente. ¿Quién es el siguiente? F. Entonces este sería f' evaluado en a, y por último la derivada de a'. Entonces, ¿cómo quedaría aquí esto que está aquí? Sería 2 por f evaluado en 2x, 1, y todo esto está elevado al exponente 1, multiplicado por, directamente, por f' en 2x. Y teniendo en cuenta eso que está allí, pues directamente lo multiplicamos por la derivada del argumento, que sería 2x. Sumamente sencillo, ¿verdad? Considerando todas las cosas que hemos estado avanzando. Entonces, esto que está aquí lo eliminamos. Y ahora, ¿cuánto quería aquí? Pues sumamente sencillo. Esto, ¿por qué de una vez no le evaluamos para 2? Sí, no se olviden que la derivada de 2x, punto y coma, podemos decir que la derivada de 2x es igual a 2. Para que esto directamente lo podamos escribir como 2. ¿Ok? Entonces, 2 por 2, 4. Entonces sería h' evaluada en qué cosa? En 2, según lo que dice el ejercicio, va a ser igual. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por 2 es 4. F evaluado en 2 por 2, 4. Por f' evaluado en 2 por 2, 4. Sí, solamente estoy reemplazando aquí el 2 y acá el 2. Facilito, ¿verdad? Entonces aquí quedaría como 4 por f evaluada en 4. F evaluada en 4, ya teníamos que 5. ¿Ok? Tenemos que 5 por f' evaluada en 4, ya tenemos que es justamente 1. Ojo, no siempre suele pasar lo mismo, que justamente como hicimos en el anterior ejercicio, usamos los mismos. ¿Sí? Por si acaso. Entonces sería 5 por 1 por 4 sería 20. Y eso sería justamente la derivada de ¿quién? La derivada de h evaluada en 2. Por eso vamos a poner esto de aquí, es su resultado, y este amiguito que está aquí ya tiene su resultado. Vamos al literal número C. Ya a este amiguito le damos visto bueno. ¿Okay? Vamos al literal número C. ¿Qué nos dice el literal número C? Vamos a ponerlo aquí al ladito. Sí, posiblemente el C sea un poco largo, posiblemente de 50, ¿por qué? Porque nos dice que tenemos AF evaluado en G, mejor dicho, no, miren, tengo una compuesta, F compuesta de G dividido para la raíz cuadrada de G. Posiblemente ocupe bastante espacio, vamos a ver. ¿Sí? Esa que está allí la voy a hacer aquí por si acaso sea un poco larguita. Entonces ponemos literal C. ¿Okay? Entonces sería h evaluado en x, sabemos que es igual a, no se olviden que esta es una composición, si yo tengo f compuesta de g evaluada en x, es lo mismo que decir f compuesta en g y evaluada en x. ¿Sí? Hasta las palabras mismos lo dicen. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Primero, ponemos correspondientemente, como dice, f evaluada en g, evaluada en x, f compuesta de g, y esa g está compuesta con su argumento x, entonces esto quedaría dividido para la raíz cuadrada de g de x. Pero nos estamos olvidando de algo. ¿Ustedes qué creen? ¿Me olvido de algo o no me estoy olvidando de algo? Pues vamos a sacar su derivada. En la derivada, no se olviden, amigos, que al sacar la derivada, para no confundirnos de letras, si yo saco la derivada de s dividido para t, ojo, entonces esto que va a ser igual, sería la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. No se olviden esa guía que está ahí. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual. Y esto no se olviden que es ver la cadena. Ya lo mencionamos anteriormente un poco. Entonces, si es que todavía no les queden claro, aquí lo vamos a ver.
Si tenemos f evaluado en g y evaluado en un argumento o en un ángulo, si le sacamos la derivada, ¿qué va a ser igual? No se olviden que sería de afuera hacia adentro, entonces sería la derivada, primero la derivada de f, y eso no se olviden que está multiplicado por g evaluado en el ángulo, o mejor dicho, en su punto como tal, multiplicado por el siguiente, g, que sería g' de teta, multiplicado por el siguiente, que sería teta prima. Puede ser que teta sea un número, puede ser que teta sea una función, en este caso es un polinomio de grado 1 que sería x como tal. Lo escribimos directamente así, f' de g evaluado en x por g' evaluada en x por x'. No se olviden que x' o la derivada de x es nada más y nada menos que 1. Ya tenemos la derivada del numerador menos lo que sería denominador. En este caso sería la raíz cuadrada de g evaluada en x. Ya, perdón, eso no es menos. Me estoy dando cuenta que aquí es multiplicado. Entonces, este amiguito lo vamos a eliminar. Sí, me emocioné con las derivadas. Sí, esas derivadas son muy buenas. Multiplicado por la raíz cuadrada de g evaluada en x. Ahora sí, le vamos a hacer ¿qué cosa? Lo que vamos a hacer ahora es menos ese. ¿Quién es ese? El numerador. El numerador lo ponemos como nos dice, f evaluado o con su argumento en x evaluado en x. Sí, f compuesta de g y evaluado en x. Y multiplicado por, ¿cuánto sería? Justamente nos está dando algo sumamente clave. El denominador le sacamos derivada, pero ¿cuánto es la derivada de una raíz cuadrada? Pues sumamente sencillo. Si nos acordamos un poco sería la raíz cuadrada de algo, de un argumento, si le sacamos la derivada sería 1 sobre 2 raíz del argumento como tal. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sumamente sencillo, es la lógica más fácil. Entonces, si o no que el argumento, ¿quién es raíz de la raíz como tal? Puede ser expresada como un medio. Y si sacamos la derivada, sería multiplicado por un medio. Y no se olviden que a esto se le quita menos 1, ¿sí o no? Porque no se olviden que la derivada de algo elevado a la n sería n por a a la n menos 1. Entonces, este amiguito sería delta, un medio menos 1 menos un medio. Por eso que directamente un medio menos un medio se lo convierte en la raíz que tenemos aquí presente. ¿Sí? Sumamente sencillo. Lo quitamos. Y ahora, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría directamente 1 dividido para 2 raíz de g evaluada en x. ¿Hay algún problema aquí? Pues no, porque lo único que nos tocaría es, por último, la derivada del argumento, ¿verdad? Porque estamos sacando la derivada de esto, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento de x sería netamente 1. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer es dividirlo para la raíz cuadrada de, en este caso sería la raíz cuadrada de g de x evaluada al cuadrado. Pues sumamente sencillo, raíz cuadrada con el exponente se me va y me quedaría g evaluado en x. Entonces, teniendo presente eso que está allí, ¿ya tenemos casi terminado el ejercicio? Sí, posiblemente. ¿Por qué? Porque nos tocaría solamente evaluar nuestro punto. Y justamente, ¿cuál es el punto? ¿Será el mismo que el anterior? En este caso cambia. Justamente es 3. Entonces, h' evaluado en 3, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a
f' evaluado, g evaluado en 3, porque aquí sería 3, g evaluado en 3. ¿Dónde está g evaluado en 3? Vamos a ver según la tablita. Entonces, según la tablita que tenemos, nos dice directamente que g evaluado en x. ¿Dónde está g evaluado en x? A ver, vamos a ver directamente g que está aquí presente. G evaluado en x, pero no se olviden quién es x. X es 3. Entonces sería 4, ¿verdad? Entonces aquí directamente ponemos el número 4. Número 4 multiplicado por g' evaluada en 4. ¿Dónde está g' evaluada en 4? G' está aquí presente, evaluado en... Perdón, no se olviden, aquí es 3. En 3, ¿sí? Aquí estoy olvidando, es 3. Sería directamente 3, ¿verdad? El número 3 como tal. Entonces, esto que está aquí sería 3 multiplicado por 3 y por 1. Por la raíz de g evaluado en x. ¿Quién es g evaluado en x? G evaluado en x, tenemos g evaluado en x. ¿Quién es x? 3 sería justamente 4. La raíz de 4, pues lo podemos hacer un poco más directo, es decir, la raíz de 4, sino que al final este amiguito que está aquí va a ser igual a 2, ¿verdad? Porque la raíz de 4 es 2. De aquí, ¿qué más tenemos? Menos f evaluado en g, f compuesta de g, perdón, f compuesta de g, que g está evaluada en qué? En 4, entonces tenemos justamente g evaluada en 3, que justamente es 4. Y multiplicado por, vamos a poner 1 sobre 2, la raíz, ¿y cuánto era g evaluada en 3? G evaluada en 3 es 4. ¿Sí? No se olviden que aquí ya sabemos que este amiguito es 2, la raíz de 4 es 2. Entonces, al multiplicar eso que está aquí, multiplicamos por 1 y g evaluada en 3. ¿Cuánto es g evaluado en 3? G evaluado en 3 es 4. Entonces, todo esto lo vamos a dividir para nuestro querido amigo el número 4. ¿Sí? Esto lo vamos a quitar. ¿Sí? Pero antes, nos estamos olvidando de algo. ¿Quién me puede decir que nos estamos olvidando aquí? Estamos olvidando algo importante y nadie ha podido decir en el chat, ¿verdad? ¿Qué nos estamos olvidando? A ver, aquí ponemos g evaluado en 3 es 4. No se olviden que aquí nos estamos olvidando de algo sumamente importante. ¿Quién es el argumento aquí presente? ¿Sí o no que yo dije en la división de la raíz de teta, si sacamos la derivada, era 1 sobre 2 raíz de teta por teta prima? ¿Y por qué nadie en el chat me dice, ah, profesor, pero se está olvidando de algo? Pues no me estoy olvidando de nada, sino que yo estoy poniendo porque justamente quería ver qué es lo que dicen, pero nadie ha dicho nada. Entonces, ¿qué nos está faltando? G' de teta por teta prima, ¿verdad? Por teta prima. Entonces me faltaría evaluar g' evaluado en teta, pero no se olviden que teta lo estoy poniendo de manera general, porque al fin y al cabo no es teta, sino es el número 4. Entonces f evaluado g' evaluado en 4 por x'. Entonces g' evaluado en x, ¿dónde está g'? G' evaluado en 3 es justamente 3. ¿Sí? No se olviden eso que está allí. Considerando eso que está allí, ¿qué podemos decir? ¿Ok? ¿Seguimos evaluando? Pues sí, porque por algo tenemos que terminar este ejercicio. Entonces, vamos a seguir evaluando el ejercicio, que nos faltaría un poquito más. Entonces, esto que está aquí presente, ¿qué es lo que va a ser igual? Esto va a ser igual ¿a cuánto? Esto va a ser igual a f' evaluada en 4. f' evaluado, f' evaluada en 4 es justamente 1. Entonces quedaría 1 por 3 por 1, que justamente es 3, ¿verdad? Y multiplicado por 2, que sería 6, menos f evaluada en 4. F evaluada en 4 es justamente 5. Entonces, este 5 lo ponemos aquí. Uy, vamos a ponerle al color negrito como tal. Sería 5 multiplicado por 1 sobre 2 por 2 es 4, ¿verdad? 4 y 1 por 3 es 3. ¿Sí? Directamente eso que está allí, y todo eso está dividido para 4. Entonces dividido para 4.
Dividido para 4, vamos a poner directamente el 4. Entonces, si tienen dudas hasta allí, lo único que tenemos que hacer es sacar el resultado final. Entonces, ¿cuánto es el resultado final? 1 por 3 por 2 por 6 sería 6, menos 1 por 5, 15. 15 dividido para 3 y todo esto está para 4, ¿verdad? Entonces, teniendo en presente esto, vamos a hacer la siguiente parte, ¿ya? Esto sería, pues facilito, 6 por 3, 18, 18, ¿sí? Bueno, perdón, no es 3, aquí tenemos 4, ¿verdad? Aquí tenemos el 4 como tal, aquí es 4, ¿sí? Aquí es 4, 4 por 6, 24, menos 15, 9, 9 es dividido para 4, y todo esto está dividido, no sería 9 dividido para 4, vamos a poner un poquito más grandecito, sería 9 dividido para 4, y todo esto está dividido para 4 como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Extremos con extremos, medios con medios, y nos quedaría 9 multiplicado por 16. 9 multiplicado por 16. Perdón, 9 sobre 16. ¿Podemos simplificarlo ahí? Pues no, ya lo tendríamos allí resuelto. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo en el chat. Entonces, consultas en el chat. Vamos a ver si tienen consultas en el chat para ya ir al literal número D. Que lo pondríamos directamente aquí. Sí, por algo dije que podría ser que sea un poco largo. Por eso mismo que está aquí presente. Entonces, vamos a ver si el literal D lo ponemos desde aquí. Literal número D. Entonces, consultas con el A, B o C, pueden escribir directamente en el chat. No hay ningún inconveniente ahí. ¿Ok? Cualquier cosa me avisan en el chat si tienen alguna duda por ahí. Para seguir avanzando. Cualquier cosa, no se olviden de por lo menos dejar en el chat listo, ok, comprendido, como ustedes gusten, de donde estén viendo el video. ¿No? Entonces vamos al literal número D. ¿Pero qué nos dice el literal número D? La misma cosa que tenemos bien parecida, que sería F compuesta de G, que ya lo mencionamos anteriormente. Y aquí G compuesta de F, que pues netamente lo único que tenemos que hacer es directamente lo mismo, solamente que sería cambiado. ¿Por qué? Porque si yo tengo F compuesta de G evaluada en X, va a ser igual a F compuesta de G evaluada en X, y G compuesta de, perdón, y ya me fui de largo, sería F, G compuesta de F, todo esto está evaluado en X, es lo mismo que decir G compuesta de F evaluada en X. Entonces, facilito, ¿verdad? Directamente pondríamos esto de aquí, ya lo ponemos cambiado, que sería F compuesta de G evaluado en X más G compuesta de F evaluado en X directamente. ¿Sí? Teniendo presente eso, pues ¿qué más tenemos que hacer? Pues netamente tenemos que sacar su derivada. No se olviden que esto que está aquí es H evaluada en X. Entonces, esto que está aquí, díganle adiós, adiós amigo, nos vamos, se me fue y ya está. Considerando eso, vamos a sacar lo que es la derivada. ¿Ok? La derivada, ¿cómo va a quedar? Vamos a ver si nos alcanza directamente aquí. No se olviden que ya mismo evaluamos, solamente ahorita vamos a sacar la derivada. La derivada de f de g como tal sería, no se olviden, la derivada de la primera, f' por g evaluada en x, la derivada de la segunda, g' evaluada en x, y la derivada de la tercera, de x, más, seguimos, sería g' evaluado con el argumento de f evaluado en x por la siguiente derivada, f' de x y la derivada de x.
Lo único que nos tocaría es evaluarlo en el número que nos dice, en 1. H' evaluado en 1. Vamos a ver si nos alcanza con respecto al espacio que tenemos aquí. Verificamos. Ahora, primero, este amiguito, vamos a determinar los valores. No se olviden que aquí es la derivada. X'. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a f' evaluado en ¿quién? ¿Quién es g evaluado en 1, verdad? G evaluado en 1, verificamos la tablita. G evaluado en 1. ¿Dónde está? El número 2 directamente, ¿verdad? Entonces sería aquí evaluado en 2. Ponemos el 2 aquí presente, multiplicado directamente por lo que nosotros tenemos, como tal que sería G'. Pero antes de poner G', no se olviden que lo tenemos que evaluar. Entonces G' evaluado en X, G' evaluado en X, ¿quién es X? 1. ¿Sí? Directamente, para que no esté viendo tanto esta partecita, podrían poner cuando X vale 1, aquí cuando X vale 3, acá directamente cuando X vale 2, X vale 2, 2 puntos, y cuando X vale 2. Directamente cuando esto es igual a 2. Para que no estén viendo a cada momento aquí cuánto vale, ¿ya? Porque podría llegar a verse o existir alguna confusión. Entonces, esto que está aquí, ¿cómo lo ponemos? Sería G' evaluado en 1. G' que está aquí evaluado en 1 sería menos 1 directamente, ¿verdad? Entonces sería menos 1 por, aquí tenemos G', ¿verdad? G' es 1. No se olviden que X' es 1 y acá es 1. Entonces le ponemos directamente, ya, ahí estaríamos con esta partecita. Solamente le hacemos la suma de G' evaluada. ¿Cuánto es F evaluado en 1? F evaluado en 1 es 3. ¿Ok? F evaluado en 1 es 3 directamente por F' evaluada en 1. F' evaluada en 1 es 1. Entonces, ¿cuánto va a ser igual? F' evaluado en 2. F' evaluado en 2 es justamente menos 1. Menos 1 por menos 1 más G' evaluado en 3. G' evaluado en 3 es 3. Sería 3. 3 por 1. Entonces, menos 1 por menos 1, 1. 1 más 3 sería 4. Y esto es igual. Directamente podemos poner el 4 así o directamente el 4. Entonces, esto que está aquí es nada más y nada menos que el resultado de nuestro querido amigo. No se olviden que 4 es el resultado de H' evaluado en 1 y 9/16, lo podemos observar aquí directamente, es de H' evaluado en 3. ¿Entendido allí? Para, si alguien tiene alguna duda me la dice, si no puede poner dentro del chat listo para seguir al ejercicio siguiente. No se olviden que estaría el ejercicio número 12 terminado, para ir directamente al ejercicio número 13 como tal, que es una pequeña cosita que tenemos que tener en cuenta para analizar y poder expresarlo bien. Si tienen alguna duda, en el chat lo escriben, si no ya directamente vamos al ejercicio número 13. ¿Dudas ahí? Entonces, no. Entonces seguimos. Cualquier cosa no se olviden escribir en el chat y listo. Nos vamos al ejercicio número 13. Movemos a este amiguito hasta aquí. Teniendo presente eso, ¿qué podemos hacer? Pues vamos al siguiente, vamos al número 13. Pues analizamos un poquito el 13 que está aquí presente. Nos dice, dada la función y que es igual a 1 sobre 15 por
x a la quinta menos x a la quinta más 3 a la x menos coseno evaluada en 2x, tenga la expresión correspondiente a la derivada, esto que está aquí por si acaso es la derivada de cuarto orden evaluado en x, o la derivada de cuarto orden de y, bueno, miren, la derivada de y en cuarto orden, ¿sí? La derivada de y sobre 4, pero aquí sería una de cuarto orden como tal. O la cuarta derivada. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada como tal, que nosotros tenemos que poner en lo que nosotros tenemos allí presente dentro de los ejercicios como tal. Entonces, considerando eso que está allí, considerando nuestra base, considerando todos los aspectos necesarios, tenemos que sacar la cuarta derivada. Difícil, no, pero sí hay que tener en cuenta varias cositas para poderla derivar. Primero, la primera derivada debe estar totalmente bien. Si la primera derivada está totalmente bien, entonces ya teníamos todo. ¿Sí? No se olviden que tengo una derivada de orden 3. ¿Sí? Sí, de orden 3, que es la máxima derivada que está ahí expuesta. ¿Ok? Entonces, considerando eso que está allí, vamos a hacer lo que es su derivada. Vamos a poner aquí, entonces, para tener una notación de acuerdo al ejercicio, déjenme verificar algo que está aquí. Creo que no nos falta nada más. A la cuarta derivada, creo que nos está faltando un ejercicio, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? Creo que aquí falta un ejercicio. Este ejercicio no es el 13, este es el 14. Entonces nos está faltando un ejercicio. Bueno, el cuarto ejercicio, perdón, el 13º ejercicio es este. Literalmente tienen que tener una guía. Nos da, los que están viendo el video no se olviden que ya tienen el PDF. Entonces, el 13º ejercicio nos da, vamos a poner aquí directamente, de lo que está aquí presente, f evaluada en x, que es igual a 1 sobre x de la cosecante cuadrada de 1 sobre x. Y esto nos dicen cuánto vale a y b. ¿Y dónde está a y b? F evaluado en f' evaluado en 6 sobre pi va a ser igual ¿a cuánto? Eso debería ser igual. Dentro del ejercicio nos está dando algo más que decía, esto es igual a pi al cuadrado sobre a de pi dividido por la raíz de b menos 1. Entonces, nos dicen cuánto vale a y cuánto vale b. Sí, este es el 13º ejercicio. Considerando eso que está allí, ¿qué es lo que podemos entender como tal? ¿Ya? En ese punto, lo único que tenemos que ir derivando con lo que tenemos allí presente. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar. Primero, para derivar, tenemos que tener presente f de x. De allí de f de x, nos podemos ir de largo con lo que tengamos que hacer dentro del ejercicio que está allí expresado. ¿Ok? Eso tengan bastante presente para resolver el ejercicio como tal. Entonces, ¿cómo podríamos resolver el ejercicio? A ver, ¿quién podría decir allí? ¿Qué podría ser allí? Directamente podemos sacar lo que es la derivada, ¿verdad? Facilito, derivada de f de x. Sería f', de x. Vamos a ver un poco la tonalidad. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual
Aquí tenemos un producto, entonces sería la derivada de la primera. Ya lo vimos anteriormente, o todavía no, creo que todavía no lo hemos visto, entonces vamos a darle una guía. 1 sobre x, la derivada, esto sería lo mismo que decir x a la menos 1, ¿verdad? X a la menos 1, ¿sí? X a la menos 1 prima, que es lo mismo que decir, no sé bien que sería n por x elevado a la n menos 1, que sería 1 menos 1, 2. Entonces, esto de aquí se puede traducir como menos 1 sobre x al cuadrado, la derivada de la primera por la segunda, cosecante cuadrado, sí, directamente cosecante cuadrado de 1 dividido para x, más, este amiguito se nos va, adiós amigo, más la primera que sería 1 sobre x por la derivada de cosecante. Pero primero que nada, ¿qué tenemos aquí? Una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque lo podemos ver a simple vista. Cosecante cuadrado de θ. Sí, vamos a sacar la derivada de eso para hacerlo más fácil. Sería la derivada de la primera, que sería 2 cosecante cuadrado, cosecante de n-1, que sería 2 menos 1, 1, por cosecante del ángulo, y esto se le saca la derivada por la derivada del ángulo. Lo pongo así para ser un poco más directo. Entonces, ¿cuánto quería esto que está aquí? Esto que está aquí quedaría directamente, sería 2 por cosecante de 1 sobre x por la derivada del cosecante. ¿Cuánto es la derivada del cosecante? Pues directamente la derivada del cosecante es menos cosecante de 1 sobre x, o 1 dividido para x, por cotangente de 1 dividido para x. La derivada del cosecante y la derivada del ángulo θ, que en este caso sería 1 sobre x, que ya lo tenemos aquí presente, que sería netamente menos 1 sobre x al cuadrado. Se nos va nuestra guía, adiós guía. Ok, seguimos con el siguiente. Pues netamente tenemos que acomodarlo, sí, pero por algo nos están dando esta expresión. Ustedes tienen que ir viendo o tienen que ir acomodando de acuerdo a la expresión que está aquí. Vamos viendo. Este amigo que está aquí presente, siendo que lo podemos poner como menos 1 dividido para x al cuadrado por x al cubo, ¿verdad? Por cosecante cuadrado de, perdón, pero dése cuenta que este de aquí está solamente multiplicándose. Mejor dicho, este es el argumento. Dense cuenta, aquí no puede multiplicarse. Es el argumento. Entonces, x al cuadrado aquí sería 1 sobre x. ¿Verdad? Y aquí vamos a sumarle. Le sumamos. A ver, aquí ya podemos multiplicar. Porque dense cuenta que 2 es una constante. Puede multiplicar con este que está aquí. Y este amiguito también puede multiplicar con este. Entonces sería 2 dividido para x por x al cuadrado. X al cubo. X al cubo directamente, x al cubo. Pero, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos menos, miren, y aquí justamente lo que voy a hacer es encerrarlo, menos, por menos es más. Entonces ya no hay ningún cambio diferente. Lo que tenemos, menos por menos más. Lo que sí tenemos es un cosecante con el mismo, con un ángulo, y el cosecante con el mismo ángulo. Entonces directamente lo que podemos hacer aquí es que esto que amiguito que está aquí presente, lo podemos hacer mucho más entretenido. ¿De qué forma? Pues sumamente sencillo. Multiplicado por cosecante al cuadrado de 1 dividido para x, ¿sí? Eso ya sería con este cosecante. ¿Y qué más nos quedaría? Multiplicado por el cotangente, que no está multiplicándose con nadie más, que sería cotangente por su argumento. ¿Ya? ¿Podemos hacer el ejercicio mucho más sencillo? Pues sumamente sencillo. Sí, lo podemos hacer mucho más sencillo, como ustedes lo creen. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente, si se dan cuenta, tengo este amiguito que está aquí,
aquí también presente, y aquí tenemos un x al cuadrado y aquí un x al cubo. ¿Por qué no hacemos un factor común? Sino que sería un poco más fácil. Lo que se haría como tal es x cosecante al cuadrado de 1 dividido para x, y le vamos a sacar directamente también con el 1 dividido para x al cuadrado. ¿Sí? Le sacamos ambos, entonces ¿cómo quedaría aquí? Quedaría aquí menos 1, ¿verdad? Porque literalmente lo mismo, sería menos 1, pero este menos 1, se dan cuenta que como, ay, ustedes van viendo, aquí está un menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Lo único que hago es ponerlo acá. ¿Cambian algo el ejercicio? No, porque sería cosecante al cuadrado de 1 dividido para x, y todo eso está multiplicado por 1 dividido para x al cuadrado. Si lo multiplico por menos 1, es la misma expresión que está justamente, y lo vamos a poner aquí por si acaso, es la misma expresión. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, considerando eso que está allí, sería pues ya menos 1, y esto que está aquí, ¿cómo sería? Justamente sería el 2 dividido para el x por el cotangente de 1 dividido para x común. Y ya tenemos esa partecita. ¿Qué nos faltaría hacer? Lo que nos faltaría hacer como tal sería evaluarlo en el punto, ¿verdad? Ya tenemos una estructura similar a lo que está aquí. Sí, lo único que sería es que ahora te tocaría como ejercicio hacer esto. F' de evaluar en 6pi, vamos a evaluarlo en todo esto que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a cosecante al cuadrado de 1 sobre x. No se olviden que 1 sobre 6pi, lo único que hace es extremos con extremos, medios con medios, o invertirlo, pi sextos. ¿Okay? Aquí sería pi sextos, directamente pi sextos por, aquí sería 1 sobre pi 6pi, que sería 36 sobre pi al cuadrado, porque yo lo estoy elevando al cuadrado, que es lo mismo que decir pi al cuadrado sobre 36, o dividido para 36, que sería pi al cuadrado dividido para 36. Y ya tendríamos eso de allí. ¿Y ahí qué más sería? Esto sería 2x, 2 sobre 6 dividido para pi, extremos con extremos, medios con medios, que sería ¿cuánto? Sería 2pi sextos, que es lo mismo que decir pi tercios. Entonces aquí sería pi tercios por el cotangente, y ya sabemos 1 dividido para x, que sería pi sextos, menos 1. ¿Tenemos que seguir haciendo el ejercicio? Pues sí, pues chicos, no se olviden, vamos a seguir, porque aquí tenemos que encontrar los valores. Entonces, para poder encontrar los valores aquí, ¿qué podemos hacer? Directamente pueden hacer un triángulo de guía, o directamente, como tal, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos considerar, ¿qué cosa? Una tabla guía, ¿verdad? Podemos hacer un triángulo guía o una tabla guía. ¿Cuál sería ese triángulo guía o tabla guía a la cual yo me estoy refiriendo? Sumamente sencillo. No se olviden que si yo tengo el ángulo como tal, este pi sextos, sino que sería 180 sobre 6. 180 sobre 6 sería 30 grados, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo como nos enseñaron o como ustedes pudieron haber aprendido en guías. Entonces, si yo tengo el seno del ángulo, el coseno, el tangente, el cosecante, el secante y el cotangente, ¿ya? Entonces, seno es lo mismo que decir, no se olviden que aquí era 1 medio, ¿verdad? Si me hubiesen preguntado el de 45 grados, hubiese sido raíz de 2 sobre 2. Sí, así mismo el siguiente, raíz de 3 sobre 2, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque de allí sería así sucesivamente con el siguiente ángulo. Entonces, el coseno. El coseno no es nada más y nada menos que raíz de 3 sobre 2 tangente. Tangente es seno dividido para el coseno. Que sería lo mismo que decir 1 raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque sería raíz de 1 dividido para raíz de 3 multiplicado por raíz de 3 sobre raíz de 3, raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? No se olviden eso que está ahí. Cosecante. Cosecante es la inversa de seno. No la inversa como tal, sino la inversa de su conjunto solución. Que en vez de seno, que es igual a un medio, no se olviden que cosecante
es igual a 1 sobre seno. Entonces lo único que hago es invertir, ¿qué cosa? Invertir directamente 1 sobre 1 medio a 2. ¿Sí? Asimismo, este que está aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría directamente 2 raíz de 3 y el cotangente, la inversa de esto. Pero en este caso, para no poner 3 dividido por raíz de 3, ponemos netamente raíz de 3, que sería algo más fijo como tal. ¿Sí? Eso tienen que tener totalmente guía para resolver el ejercicio. De ahí, ¿qué podemos seguir haciendo? Pues lo único que tenemos que hacer es evaluar. ¿Sí? Entonces, cosecante de pi sexto. ¿Dónde está cosecante de pi sextos? Pi sextos es 2, pero ese 2 está elevado al cuadrado. 2 al cuadrado justamente quedaría 4. Por pi al cuadrado dividido para 36. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar. Cuarta 1, cuarta 9. Teniendo presente eso, ¿qué es lo que podemos seguir haciendo? Pues seguimos resolviendo esto que está aquí, que sería pi tercios. ¿Cuánto es el cotangente de pi sextos? Raíz de 3, que justamente está aquí. Sería multiplicado por la raíz de 3 menos 1. Teniendo allí eso presente, ¿qué más podemos hacer, evaluar o decir dentro de la resolución de ese mismo ejercicio? Directamente, ¿qué creen allí? ¿Podemos reducirlo a tal punto de que se parezca totalmente a esto? Pues sí, eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, adiós amiguitos, gracias por ayudarnos, adiós. Entonces, esto que está aquí, de forma más reducida como tal, quedaría pi al cuadrado dividido para 9, y esto sería pi tercios raíz de 3, y entonces está menos 1. Entonces, esto que está aquí justamente debe ser igual a nuestro querido amigo que está aquí presente. Debe ser totalmente igual. ¿Sí? Pues vamos a decir que es una igualdad. Ponemos aquí como una igualdad. Pi al cuadrado, ok, si lo tenemos dividido para a por pi dividido para la raíz de b menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos igual? 9 literalmente debe ser a. ¿Sí? Porque justamente está con lo que nos dice. Entonces, a es igual a 9. ¿Y cuánto vale b? ¿Sí? ¿Cuánto vale b? Entonces, ¿qué es lo que podemos tener en cuenta cuánto vale b? Pi está aquí solito, ¿ok? Pi está aquí solito. Pi está aquí presente solito. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Pi está aquí, pi está acá. Pero aquí tenemos 3 raíz de 3. ¿Sí? 3 raíz de 3 como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer allí en esa parte con ese ejercicio? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer allí? Dense cuenta cómo tenemos todo estructurado. ¿Ok? ¿Tenemos todo estructurado? Pues sí. Netamente ya tenemos todo estructurado. Dense cuenta por qué. Porque ¿dónde está esto? Raíz de 3 sobre 3. Sí, ya tenemos esa partecita. Esto lo único que tenemos que hacer es evaluar este punto aquí. Sí, porque justamente es lo que nosotros tenemos allí presente como tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos allí en ese punto? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos allí en ese punto? Siendo que al final y al cabo, algunos me ponen así, profesor, pero yo tengo, usted me está dando esta igualdad. Raíz de 3 sobre 3 es igual a 1 sobre raíz de b. Pero sí o no, que la raíz de 3 sobre 3, ¿de dónde proviene? Proviene de 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le multiplico sobre raíz de 3 por raíz de 3, sería raíz de 3 sobre 3. Entonces directamente, ya, si se dan cuenta, es lo mismo que decir 1 raíz de 3, que es igual a 1 sobre raíz de b. ¿Y cuánto vale b? B vale netamente 3. Y ya tendríamos esa parte del ejercicio. Entonces, si tienen alguna consulta dentro del ejercicio, déjenme igual dejarlas un poquito más para que lo puedan ver.
según las dudas, me avisan para ir ya directamente al ejercicio número 14, que hasta ahí quedaría el ejercicio número 13 como tal. ¿Sí? Eso tendrían que tener presente. Eso tienen que tener aquí presente, ¿ok? Preguntas, no se olviden que si ya tienen todo claro allí, pueden ponerle directamente listo o está todo bien u ok, como ustedes gusten. Ya, dentro del chat voy a estar verificando qué es lo que me mencionan como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir viendo, a ver qué me dicen en el chat. Todo ok, muy bien, para seguir avanzando directamente. Entonces, vamos a ver en chat, damos en chat, comentarios. Creo que no hay dudas como tal dentro del ejercicio. Ya, entonces vámonos al ejercicio número 14. En el ejercicio número 14, ¿qué es lo que tenemos aquí presente? Justamente en el ejercicio número 14 vamos a ver que tenemos este amiguito que está aquí. ¿Ya? Si tienen, por favor, me avisan en el chat si tienen, si todo quedó claro, pueden poner directamente listo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos. Ejercicio número 14. Difícil, más práctica. Entonces nos dice, dada la función, determine la derivada de orden 20 de y con respecto a x. ¿Sí? Para la función y es igual a seno de x. ¿Y qué nos dice? Esto que está aquí, esto sería la 14, ¿cuál sería la 14? Ah, esta es la 14, ¿verdad? No se olviden que esta es la 14. Aquí está la 14, ¿sí? Ya tenemos la 14 ahí, muy bien. Vamos al siguiente. Entonces, esta 14, perdón, la anterior era la 15. Esta 14 que nos dice, dada la función y es igual a 1 dividido para 15 x a la quinta menos x a la quinta más 3 elevada a la x más el coseno, el coseno de 2x, obtenga la derivada de cuarto orden de y con respecto a x. Entonces, considerando eso, vamos a derivar. ¿Okay? Vamos a derivar según el orden que nos va diciendo el ejercicio como tal. Entonces, ¿cómo que esto que es aquí? Vamos a ir derivando de poco a poco. Tenemos que ir teniendo un orden. Claro, aquí la ventaja es que este ejercicio para hasta la cuarta. Entonces, vamos a ponerse aquí. Decimos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a directamente a, esto quedaría ¿cuánto? A ver, vamos a ver. 1 dividido para 15, pero sí o no que este x a la quinta es lo mismo que decir x a la menos 5, y si le sacamos la derivada sería menos 5x a la menos 6. Entonces, considerando eso, ¿a qué va a ser igual? Esto sería menos 5 por x a la menos 6 menos x a la quinta sería 5x a la cuarta, ¿verdad? Ya eso ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? X elevada a la n es lo mismo que decir n por x elevada a la n menos 1. Solo que anteriormente lo había hecho como a, ¿sí? Considerando que es una función como tal. ¿Ya? Teniendo eso presente, ¿qué más seguimos? Sacamos la derivada de 3x. Entonces, no se olviden que si yo tengo un valor elevado a la potencia x va a ser igual a ax. Obvio, si sacamos la derivada, ojo, si sacamos la derivada sería, si sacamos la derivada, no sé que esto es derivada y derivada, sería ax logaritmo el meridiano de a. Entonces sería 3x logaritmo el meridiano de 3. ¿Cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno es seno. Negativo, ¿verdad? Entonces sería, la derivada del coseno sería seno negativo. Seno de 2x multiplicado por el argumento. ¿Y cuánto es el argumento? La derivada de 2x es 2. La derivada de 2x es 2 como tal. Ya, pues entonces menos por menos más directamente, ¿verdad? Menos por menos directamente este amiguito, podemos ir eliminando y se quedaría como más. ¿Ya? ¿Hasta ahí estaría terminado el ejercicio? Pues no se olviden que tenemos que seguir. Esta recién es la primera derivada o la derivada de orden 1. Entonces, ¿seguimos con el ejercicio? Claro. Ahora, por si acaso, ya mismo más adelante en la segunda derivada, vamos a ver algo importante que
puede ser que algunos senos lleguen a confundir. Entonces la derivada de segundo orden de y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Por si acaso, si ustedes quieren ir entendiendo poco a poco, no se olviden que si la derivada enésima de y con respecto a x. Ya, eso por si acaso sería si nosotros nos vamos a ir largo con las derivadas, ¿ya? O la derivada de orden superior. Entonces, ¿cuánto quería aquí? Primero simplificamos. Quinta una, perdón, quinta, aquí está la quinta, quinta una, quinta 3. ¿Ya? Aquí sería menos un tercio, sacamos el exponente. ¿Cuánto es la derivada de x a la menos 6? Es que la menos 6 sería menos 6x elevado a la menos, si el aumento menos 1 sería menos 7, ¿verdad? Menos 5 por 4x al cubo. Más, a ver, aquí muchos se pueden llegar a confundir, ¿por qué? Porque ustedes dicen, ah, profesor, tenemos 3 elevado a la x del logaritmo del mediano de 3, tenemos un producto y sacamos la derivada, ¿verdad? Muchos dirán eso, es decir, la derivada del producto sería la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Pues no, eso allí no es eso. ¿Por qué? Porque logaritmo del mediano de 3, Euler o demás cosas que ustedes vayan viendo en su ejercicio o demás ejercicios son constantes. Entonces, el logaritmo del mediano de 3 es una constante. Entonces, el logaritmo del mediano de 3 lo saco y lo único que hago es derivar 3x. ¿Sí? Eso siempre va a estar pasando por si acaso. Entonces esto quedaría derivada de 3x, 3x del logaritmo del mediano de 3. Más la derivada del seno. No se olviden que esto es la derivada de la regla de la cadena, la derivada de la primera y la derivada de la siguiente, en este caso 2x, ¿verdad? 2x. Entonces esto quedaría ¿cuánto? Sería la derivada del seno, coseno de 2x por el 2 y la derivada del argumento 2. Podemos de una vez ponerlo un poco más ordenado, claro, podemos ponerlo un poco más ordenado. Entonces esto que va a ser igual. Esta de aquí llega hasta esta parte por si acaso, esta partecita. Entonces aquí ¿cuánto quedaría? Menos por menos más sería más, tercera 1, tercera 2. Sería 2x a la menos 7 menos 20x a la tercera. Dese cuenta, logaritmo del mediano de 3. Logaritmo del mediano de 3 sería logaritmo al cuadrado. Logaritmo del mediano al cuadrado de 3 por 3x. No se olviden que aquí es una suma. Más directamente 4 coseno de 2x. ¿Verdad? Eso ya sería podemos poner un visto, acá un visto, la derivada de segundo orden de y con respecto a x. ¿Por qué le estoy diciendo orden? Porque ustedes cuando vean ecuaciones diferenciales van a ver eso en la parte inicial de la de orden superior, o la álgebra como tal. ¿Ya? Seguimos. Vamos a la derivada de tercer orden. Todavía no le pongo el visto a la derivada de tercer orden porque al final tenemos que hacer un poquito más de cálculos. ¿Okay? La derivada de tercer orden de y con respecto a x va a ser igual. Entonces, 2 sale como constante directamente y sacamos la derivada de x a la menos 7. Entonces sería menos 7 con x elevado a la menos 8 menos 20 por 3 por x al cuadrado más logaritmo del mediano al cuadrado de 3. Y no se olviden que este 3x es la derivada de 3x, sería 3x logaritmo del mediano de 3. Más 4. Pero dése cuenta, ¿cuánto es el coseno? La derivada del coseno no es nada más y nada menos que menos seno, ¿verdad? Menos seno de 2x. Y justamente aquí tenemos, no se olviden, la regla de la cadena. Este de aquí, sacamos la derivada y después el amiguito que está acá. Entonces sería la derivada de 2x, 2. Y aquí ustedes ya van a comenzar a ver una lógica. Mira, aquí sería menos 14, x a la menos 8, menos, sería 60, x al cuadrado, más logaritmo del mediano al cuadrado de 3, por logaritmo del mediano de 3, logaritmo del mediano cúbico de 3, por 3x, más 2 por 4, 8, pero no se olviden que es un menos, aquí tenemos un pequeño menos, entonces este menos cambia todo el ejercicio, menos seno de 2x. Entonces ustedes tienen que ir viendo un poco más la expresión
a tal punto de que nosotros veamos esto. Miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver fijo? Y ya ustedes de aquí tienen que ir viendo un poco más, porque imagínense que en una lección, en una prueba, en un test como tal, les llegan a tomar la derivada de enésima. Pues primero que nada, ¿quién queda fijo? 3x. Vamos a ver en los finales, porque aquí no se olviden que este es el final. Vamos a primer final, la derivada de tercer orden de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces dice cuenta que el 3 queda fijo, 3x queda fijo, en el resultado final aquí queda fijo y acá queda fijo. Logaritmo del meridiano aquí está elevado a la 1, aquí justamente a la 1 cuando está la primera derivada, a la 2 cuando está la segunda derivada, a la 3 cuando está la tercera derivada. ¿Ok? Con la primera derivada tengo seno positivo, positivo el seno, positivo el coseno. Acá justamente en la derivada del tercer orden, negativo el seno. ¿Sí? Miren, seno, coseno, seno. ¿Ok? Posiblemente la siguiente sea un coseno. ¿Será positivo? Puede ser, no lo sabemos. Puede ser que sea, porque aquí tenemos positivo, positivo, aquí puede ser que sea negativo y el siguiente negativo. Puede ser que el siguiente sea negativo del coseno. Obvio. Miren, para que ustedes vayan viendo, analizando cómo quería el cuarto. 3x queda fijo, logaritmo del meridiano de cuarto de 3, ¿verdad? De 4 de 3. ¿Ya? Este x va a seguir disminuyendo, ¿por qué? Porque dense cuenta que aquí era cuarta, ahora aquí es tercera, ahora aquí es segunda, lo más posible es que sea una x solita, ¿verdad? Y ya no sea 60, sino que si por obvias razones, aquí dense cuenta que aquí es 5, 20, 60. ¿Por qué? Porque aquí, no se olviden que aquí este x a la n, aquí sería n, que es 4, nx igual a 3, nx igual a 2. Entonces sería netamente 120. ¿Sí? Porque este 2 bajaría. Y esta que está aquí, pues esta x obvio sería negativa. Y dense cuenta que yo tengo menos 6 con la primera, menos 7 con la segunda, menos 8 con la tercera, menos 9 con la cuarta. ¿Y cuánto quería el numerito? Puede ser que nosotros obtengamos el número, posiblemente. ¿Sí? Posiblemente porque se cuenta que con la primera quedó directamente un tercio, menos un tercio. Con la segunda, 2. Con la tercera, 14. Pues puede ser obvio, de que no se olviden que aquí este amiguito baja, pues verdad. Sería un menos 8, menos 14. Ya, más o menos eso sería, pueden anotarlo directamente en su cuaderno, les voy a dar 10 segundos rapidito para sacar la derivada de cuarto orden. Ya más o menos ya nos estamos dando cuenta que sería la misma expresión, obvio. Aquí que tengo, tengo un 2, tengo un 4, a ver por si acaso aquí sería, tengo un 2, tengo un 4, tengo un 8 y aquí al final vamos a tener un 16. Coseno de 2x. ¿Será posible? Es lo más posible. Ojo, les menciono esto porque esto es para cuando ustedes vayan practicando cuando saquen la derivada de orden superior. ¿Ya? De orden superior. ¿Por qué? Porque aquí miren, esta x a la n, este a la 6 sería menos, sería 4n, porque 4 por 1, bueno, 4n. Posiblemente porque se cuenta 4 menos 4 menos 2. Puede ser. Vamos a ver más adelante. Eso podemos ver tal vez con el siguiente ejercicio. Miren, copiamos, se nos va. Ya tuvieron tiempo para copiar. Vamos a por último, la derivada de cuarto orden. La derivada de cuarto orden. Vamos a poner de cuarto orden de y evaluado en x, que va a ser igual. Perdón, aquí sería cuarta. Esto va a ser igual a cuánto. Aquí sería, a ver, menos 14 sigue intacto. La derivada de x a la menos 8 sería menos 8x a la menos 9, porque le estoy inventando otro más, menos 6, perdón, 60 por 2x más logaritmo del meridiano de 3 evaluada en 3 y la derivada de 3x. 3 elevada a x por logaritmo del meridiano de 3 menos 8. ¿Cuánto derivada del seno? Coseno
de 2x y la derivada del argumento 2, ¿verdad? 2. No se olviden por si acaso, si es que se llega sin olvidar, sería la derivada de esta amiguita que está aquí por la derivada de su argumento. ¿Sí? Regla de la cadena. ¿Cuánto va a ser esto finalmente? Esto va a ser igual ¿a cuánto? Menos 14 menos 8 sería 8 por 4, 12, 8 por 1 y 4 sería 11. No, perdón, sería 8 por 4, 32, 8 por 1, 8, llevo 3, sería 112, aquí a la menos 9, ¿sí? Menos 120x más logaritmo mediano de 4 por 3 multiplicado por 3x, ¿sí? Multiplicado por 3x y directamente sería menos 4 por 8, 16 coseno de 2x, justamente lo que habíamos pronosticado, porque eso ya tienen que vivir ustedes la secuencia derivada de cuarto orden de y con respecto a x. Considerando eso, ya tendríamos el resultado como tal en este ejercicio. Eso deben tener completamente seguro lo que estamos haciendo en este ejercicio como tal. Si tienen alguna duda, me lo dicen en el chat. Si no, directamente nos vamos al último ejercicio. En el último ejercicio, puede ser que tengamos la misma forma en el punto de vista de que tengamos noción de qué es lo que estará pasando con la derivada. ¿Sí? Puede ser que en una siguiente transmisión haga un ejercicio en el cual nosotros veamos la derivada enésima de una función y ahí sí tenemos que tener en cuenta qué es lo que se hace. Dense cuenta que ya al conocer la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada o la derivada de orden 3, la derivada de orden 4 la encontramos a intuición, ¿sí? Porque justamente que nos quedamos semejantes en el 3, en el aumento del exponente en el logaritmo mediano, el número, el coseno, y aquí esto ya va a ir como tal analizándose después. Si tienen alguna duda pueden escribir directamente en el chat, si no pueden poner directamente listo en los comentarios. Ok, ¿cómo está? Ya, entonces, dudas para seguir avanzando en el siguiente ejercicio. Aquí quedaría X, ok. Nos vamos entonces al ejercicio final, este es el ejercicio número 14 y nos vamos al 15. Ya, entonces vámonos al 15. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el 15? Nos dice la derivada de orden 20 para la función y es igual a seno de x. Teniendo en cuenta eso que está allí, vamos a hacer ejercicio. Tienen que tener noción de que de ley la derivada de orden 20 es una par. Podemos analizar los pares, podemos analizar los pares con los impares, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a ir analizando un poco. Vamos a poner el ejercicio un poquito más para acá y tenemos un poquito más de espacio. Entonces, la derivada de primer orden con respecto a x va a ser igual. Y se cuenta que aquí tenemos el producto de una función, sería la derivada del primero, que sería el primero 1, ¿verdad? 1, lo ponemos aquí como 1, por la segunda, más la primera por la derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno de x. ¿Ya? La ventaja aquí es que tenemos seno, porque ya se cuenta que el seno, ¿qué va a ser? Seno, coseno, menos coseno. Más o menos ustedes ya tienen que tener esa noción de derivar una función varias veces. Entonces, seguimos. Esta es la derivada de primer orden. La derivada de segundo orden de y con respecto a x, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser igual. Sería la derivada del seno, obvio sería 1. La derivada del seno sería coseno de x. Y aquí tenemos justamente la regla del producto, ¿verdad? La derivada del producto, que sería la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de segunda. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno de x
¿Y esto va a ser igual a cuánto? Coseno más coseno, 2 coseno de x menos x seno de x. Y ustedes ya tienen que ir analizando un poco. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí yo tengo 1 con la primera derivada, 2 con la derivada de orden 2. Seno, coseno. Puede ser que el siguiente sea seno, sí, posiblemente. X, dése cuenta que es algo intacto. Coseno cambió a seno. Y aquí tengo positivo y ahora tengo negativo. ¿Será que cambia más adelante? Vamos a ver, sería la derivada de tercer orden de y con respecto a x. ¿Cuánto va a ser igual? Esto va a ser igual a ¿cuánto? Sería 2, lo saco, la derivada del coseno sería menos seno, ¿verdad? Sería menos seno de x. ¿De ahí qué más? Le ponemos este signo negativo y sacamos la derivada de lo que está dentro. Sería la derivada del primero, la derivada del seno, coseno de x. Bueno, no se están olvidando por si acaso aquí, pequeño error. Derivada del primero, x, por el segundo, seno de x, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno, el coseno de x. No sé bien que tenemos un signo afuera, entonces tenemos menos 2 seno de x menos seno de x sería menos 3 seno de x más por menos menos x coseno de x. Si se dan cuenta que hay pequeños cambios. Aquí teníamos positivo, aquí que tenemos en la derivada de segundo orden positivo, pero aquí dense cuenta que tengamos 1, 2, 3. ¿Por qué 3? Por la derivada del tercer orden. Positivo, positivo, negativo, ¿ok? Negativo, es decir, tenemos la secuencia positivo, positivo, negativo. Tenemos seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Entonces, al final, la derivada de cuarto orden ya no sería seno, sería un coseno. Aquí en vez de coseno sería un seno. El signo, aquí tenemos menos, puede ser que el siguiente sea menos. Sí, pero puede ser que sea más. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. La derivada de cuarto orden de y con respecto a x al cubo, a la cuarta, perdón, con respecto a la x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Menos 3, la derivada del seno es coseno. Coseno de x. Menos, vamos a ver, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada del coseno sería netamente menos seno, ¿verdad? Menos 3 menos 1, menos 4 coseno de x más por menos, pero dése cuenta, más por menos, más, en este caso sería x seno de x. ¿Qué se está dando cuenta? Ok, 1, 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Los dos primeros son positivos, los dos segundos son negativos. Tengo positivo, negativo, negativo, positivo. Al final el siguiente es positivo. Seno, coseno, seno, coseno. Al final el siguiente es seno. Coseno, seno, coseno, seno. Al final el siguiente es coseno. ¿Ok? Vamos a ver la derivada de quinto orden. ¿Ya? Para que puedan ir entendiendo qué es lo que puede pasar mucho más adelante con los ejercicios que debemos tener en consideración. Aquí tienen que tener en cuenta algo. Puede ser que hasta este punto nosotros ya podamos haber hallado una secuencia. Cuando tenemos este tipo de funciones, muchas veces cuando nosotros llegamos a esta secuencia, puede ser que de aquí se vaya largo. ¿Cómo les menciono esto? Porque directamente yo puedo decir, a ver, la derivada de quinto orden va a ser 5, considerando que estoy aquí. 5, en vez del coseno, sería seno de x. Aquí tengo un positivo, sería un positivo de x. En este caso ya no sería seno, sería coseno de x. Eso sería tentativamente. El siguiente, aquí sería la derivada de quinto orden de y con respecto a x. Solamente es para ir tanteando un poco. Vamos a ver el siguiente. Puede ser, el siguiente de la va a ser 6. Ya no sería seno, sería un coseno de x. Ya sería un menos x directamente. X ya no sería coseno.
Si no sería netamente seno, ¿verdad? Ahora vamos a ver coseno. Puede ser que sea seno, pues aquí es lo que tenemos que ver, porque justamente coseno aquí debería ser un seno. Y a la C, esta es la derivada de orden 6 de y con respecto a x. Aquí pues, aquí directamente sería un negativo, menos 7, derivar en vez de coseno sería un seno, ya no sería positivo, bueno, aquí sería hasta negativo, menos x seno de x, esta sería la derivada de séptimo orden de y con respecto a x. Por último, aquí sería menos 8, en vez de seno sería un coseno, coseno de x, ya no sería menos, sino sería más, x en vez de seno, a ver, sería x seno, coseno, pues aquí tenemos que ver, miren, coseno, seno, aquí debería ser un coseno, ¿verdad? Aquí debería ser un coseno. Y acá un seno directamente. Derivada de octavo orden de y con respecto a x. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, ¿por qué digo esto? Porque si hacemos así tentativamente, ¿cómo quedaría? Aquí, la de quinta derivada, la sexta derivada, la séptima derivada, la octava derivada. Ya lo vimos presente. ¿De ahí qué sería? La novena derivada, la décima derivada, décima 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, ojo, por si acaso, si uno mira, profesor, seguro que la derivada de quinto orden es esta. A ver, vamos a ver. Bien. Para que no, igual no perdemos el tiempo en perder esto, en hacer esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 4, la derivada del coseno es seno de x, más la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Menos, bueno, pero mídese cuenta de algo que está aquí. ¿Qué está pasando aquí? No se olviden que la derivada del seno es menos coseno. La derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Menos por menos más 4 más 1, 5. 5 seno de x, seno con seno, más x coseno de x. Mira, profesor, yo no le creo. Pues vamos a la sexta. A ver, vamos a la sexta, chicos. La derivada de orden 6 de y con respecto a x. En este caso, ¿por qué yo estoy haciendo esta intuición? Miren, cuando ustedes, repito, cuando ustedes vean seno de x por una función o coseno de x por una función, casi siempre, en muchos casos, hasta la cuarta orden sigue siendo lo mismo, porque se comportan de 4 y 4. ¿Eso por qué se puede hacer? Por medio de un análisis de ecuaciones diferenciales como tal, o de cálculo como tal que ustedes están viendo. Entonces, miren, 5, la derivada del seno. La derivada del seno es coseno de x más la derivada de la primera por la segunda más la primera. ¿Cuánto le va el coseno? Menos seno de x. Y aquí sería 5 más 1, 6 coseno de x menos x seno de x. Mira, profesor, yo no le creo. Hagamos la séptima y la octava. Ya, vamos a la séptima y la octava. ¿No me creen? Vamos a la séptima, derivada de orden 7 de y con respecto a x. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser igual a esto? Esto va a ser igual a ¿cuánto? Sería 6, la derivada del coseno sería netamente menos seno de x. ¿Ok? Menos la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada del seno coseno de x. ¿Dese cuenta? Menos 6 menos 1, menos 7 coseno de x menos x coseno de x. Si se dan cuenta, miran, uy, pero eso ya la última, haga la octava, ya vamos a hacer la octava. Derivada de orden 8 de y evaluado en x. Dense cuenta aquí qué está pasando. Esto va a ser igual a menos 7 la derivada del coseno menos
A ver, aquí la estamos confundiendo aquí es seno, ¿verdad? Aquí tenemos seno, ¿verdad? ¿Sí? No se olviden, seno, seno, ¿sí? Entonces, elevado al seno es coseno de x menos la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Es menos seno. Entonces sería menos 7, menos 1, menos 8. Coseno con coseno, coseno de x. Menos por menos, más x seno de x. Y dense cuenta, cumplimos el ciclo. ¿Quién me puede decir? ¿Cumplimos el ciclo sí o no? Vamos a ver en los comentarios. ¿Cumplimos el ciclo sí o no? De 4 en 4 sigue siendo lo mismo. A ver, ¿quién me dice en el chat? ¿Será verdadero? ¿Confirmado, profe? ¿Qué será? ¿Qué me dicen en los comentarios? ¿Confirmado o no confirmado? ¿Sí? Confirmadísimo. Ok. Entonces, pues fácilmente, ya como analizamos aquí, ¿qué podríamos decir finalmente? La derivada de orden 20 de y con respecto a x va a ser igual, en este caso, ¿cómo quedaría? Pues obvio, no se olvide, ojo, por si acaso, este 13, 14, 15, 16, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, ¿qué es lo que cambia aquí? Dese cuenta que es lo que cambia. ¿Quién es? Lo que cambia es el numerito, dese cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obvio, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, 20 sería 20. ¿Pero 20 qué? Negativo, ¿verdad? Porque estamos en la misma secuencia. Miren, negativo, negativo, 20, negativo, coseno de x más x seno de x. Y ya está. Si nos hubiesen preguntado, este es el resultado como tal. Si nos hubiesen preguntado, profesor, y la derivada, vamos a poner la derivada de orden 12 de y con respecto a x, ¿cuánto quedaría igual? Facilísimo, ¿dónde está 12? Ah, ok. Sería negativo, ¿verdad? Negativo según la secuencia, menos 12 coseno de x más x seno de x. Y este finalmente sería el último ejercicio como tal, que es una derivada casi de orden superior. ¿Sí? En este caso sería el ejercicio número 15. Bueno, hasta ahí quedaría el video de hoy. Muchas gracias por asistir. Muy pronto haremos transmisiones en vivo de ciertos ejercicios de tareas que ustedes puedan, según el factor tiempo que se pueda hacer y poder apoyar. Posiblemente este fin de semana, el día domingo, haré o podría estar haciendo una transmisión de lo que sería aplicaciones de la derivada con respecto a razón de cambio. Entonces, muchas gracias a asistir por todos. No se olviden de suscribirse al canal Mr. Hurtado. No se olviden que educar es mi pasión. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente video. Gracias.